Matías siempre creyó que su matrimonio con Julia era sólido. Habían construido una vida juntos, hecha de altibajos, pero también de momentos de complicidad y afecto. Para él, Julia era su compañera, la mujer con la que soñaba envejecer. Sin embargo, lo que Matías no sabía era que las pequeñas grietas que habían aparecido con el tiempo ya comenzaban a expandirse, amenazando las bases de todo lo que creía inmutable. En los primeros años de matrimonio, Julia era alegre, dedicada y siempre presente. Tuvieron sus desafíos, por supuesto, pero los superaron juntos. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar. Las pequeñas discusiones se hicieron más frecuentes. La distancia emocional entre ellos creció sin que Matías supiera exactamente por qué. Se enfocó en el trabajo, creyendo que estaba cumpliendo con su rol de proveedor, pero sin darse cuenta de que Julia se sentía cada vez más sola. Matías no era ingenuo y, aun sin darse cuenta del problema completo, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Julia. Empezó a pasar más tiempo en el celular, siempre atenta a los mensajes que llegaban a altas horas de la noche. ¿Cuándo? Él le preguntó. Ella respondió rápidamente que solo era una amiga o una compañera de trabajo. Pero las sonrisas furtivas, la desconexión durante las conversaciones y las cada vez más frecuentes excusas para salir solo comenzaron a sembrar dudas en la cabeza de Matías. Una noche, mientras Julia se preparaba para irse una vez más, Matías no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Él la confrontó, suavemente, preguntándole si algo andaba mal, si necesitaba espacio o si había algo que él pudiera hacer. Julia respondió con frialdad, diciendo que todo estaba bien, pero su mirada evitaba la de él, y la forma en que le temblaban las manos al ponerse los zapatos solo aumentaba la ansiedad de Matías. Si has experimentado algo similar, deja tu me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. Inscríbete para seguir este emocionante viaje hasta el final. Fue un domingo por la mañana cuando la verdad finalmente comenzó a salir a la luz. Matías estaba en casa, hojeando distraídamente un libro mientras Julia se daba una larga ducha. Su celular, dejado sobre la mesa, vibraba incesantemente. Un impulso le hizo coger el aparato. No era el tipo de persona que espía, pero esa mañana algo le hizo ignorar sus principios. Cuando desbloqueó su teléfono, Matías vio un intercambio de mensajes que le hizo encogerse el corazón. El nombre de Filipe apareció varias veces, y las palabras encontró, saudade y desejo no dejaban lugar a dudas. El shock inicial lo paralizó. Volvió a leer los mensajes, cada palabra profundizando en la realidad que temía. Julia estaba teniendo una aventura. Matías sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Su respiración se hizo pesada y fue abrumado por una mezcla de dolor, ira e incredulidad. Su corazón se aceleró y el mundo a su alrededor pareció perder el foco. Podía oír el sonido de la ducha de fondo, pero todo lo que podía pensar era ¿por qué? Cuando Julia salió del baño, Matías estaba esperando en la sala. Su teléfono descansaba sobre la mesa, con la pantalla aún abierta en los mensajes. Se detuvo en medio del pasillo, con una expresión de asombro cuando vio el teléfono en las manos de Matías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se miraron el uno al otro durante largos segundos, hasta que Matías finalmente rompió el silencio. ¿Por qué hiciste eso? Julia vaciló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no salió una palabra. Sabía que no había excusas que pudieran borrar lo que había hecho. La traición ya estaba expuesta, y ahora tendrían que lidiar con las consecuencias. No quería que te enteraras así, empezó a decir Julia, con voz temblorosa. ¿Y cómo si no? Preguntó Matías, con la voz quebrada entre la rabia y el dolor. ¿Lo ibas a decir? ¿Iba a salir de la casa? ¿Qué ibas a hacer?
¿Julia? Se sentó en el sofá, con la cara entre las manos, y comenzó a llorar. El peso de la culpa pareció finalmente hundirse en él. Matías sintió una mezcla de compasión y desprecio. Él la amaba, pero en ese momento, el dolor era insoportable. Esa noche fue la más larga de sus vidas. Matías se encerró en la habitación mientras Julia lloraba en la sala. El silencio entre ellos era abrumador. Las preguntas que Matías no dejaba de martillar en su mente. ¿Qué hice mal? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Dios, ¿por qué? En los días que siguieron, el dolor se convirtió en un compañero constante. Julia trató de explicarse, trató de pedir perdón, pero Matías no estaba dispuesto a escuchar. Sentía que lo había perdido todo, no solo a su esposa, sino también su confianza, su seguridad, su hogar. No podía orar, no podía encontrar consuelo. La fe que siempre lo había sostenido parecía lejana. Sin embargo, en lo profundo de su desesperación, algo comenzó a moverse. Tal vez era Dios, tratando de abrirse camino a través de la oscuridad. Una semana después del descubrimiento, Matías finalmente pudo rezar. Sentado solo en su habitación, derramó su corazón ante Dios. Entre sollozos y palabras confusas, pedía respuestas, comprensión. ¿Por qué le había pasado esto a él? ¿Por qué la mujer que amaba lo engañó? Fue en este momento de total impotencia que Matías sintió algo diferente. Era como si Dios estuviera allí, escuchando atentamente. En medio de su dolor, sintió una paz inesperada. No era una solución, no era un perdón inmediato, pero era una promesa silenciosa de que Dios todavía tenía el control. Matías no sabía cómo seguiría adelante, pero de alguna manera sabía que su vida no terminaría ahí. Había algo más grande en juego, algo que aún no podía ver. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos. El viaje de Matías apenas comienza, y hay mucho más por revelar. En los días que siguieron, Matías y Julia decidieron tomarse un descanso, separarse físicamente para procesar todo lo sucedido. Julia se fue a casa de sus padres, mientras Matías se quedaba solo, con su dolor y sus oraciones. Cada día era una batalla interna. Oscilaba entre querer perdonarla y sentir un resentimiento que lo corroía por dentro. Pero con cada oración, la presencia de Dios se hacía más fuerte. Sabía que Dios estaba con él, que esta traición no era el final, sino el comienzo de algo que aún no comprendía del todo. Era como si Dios estuviera abriendo sus ojos para ver más allá de la traición, más allá del dolor inmediato, hacia algo más grande que estaba por venir. Matías sabía que el camino hacia la curación sería largo y no tenía todas las respuestas. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Dios estaba obrando y, por primera vez en semanas, Matías sintió esperanza. Dios me ha mostrado que incluso la traición es parte de su plan para guiarme al verdadero amor y la paz. El tiempo que Matías pasó solo fue revelador. El dolor todavía lo acompañaba, pero, con cada día que pasaba, se daba cuenta de que no estaba enfrentando esta batalla solo. Dios estaba presente en cada pensamiento, en cada oración silenciosa. Sin embargo, a pesar de sentir la presencia divina, la ira y el resentimiento contra Julia seguían siendo una pesada carga. Durante las primeras semanas después de la separación, Matías se vio envuelto en una rutina de aislamiento. Evitaba a los amigos, distanciaba a su familia y pasaba horas en casa, inmerso en recuerdos del pasado. Lo que más le obsesionaba era la imagen de Julia con otra persona, y ese dolor le impedía dar ningún paso hacia el perdón. Pero Dios continuó obrando en su corazón. En medio de su soledad, Matías se dio cuenta de que Dios lo estaba moldeando, quitando las capas de dolor para que pudiera ver con más claridad. Un día,
Mientras caminaba por el parque donde solía ir con Julia, Matías se encontró mirando a las familias alrededor, a las parejas sonriendo y hablando. Una mezcla de tristeza y deseo lo envolvió, y comenzó a preguntarse, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Hice algo mal? ¿Podría haberlo evitado? Estas preguntas resonaron en su mente, y esa tarde, Matías decidió que necesitaba respuestas. Organizó una reunión con Julia para hablar, no como un intento de reconciliación, sino para comprender mejor lo que había sucedido y, tal vez, comenzar el proceso de curación. Cuando se conocieron, la tensión era palpable. Julia estaba nerviosa, visiblemente arrepentida, pero Matías no estaba seguro de estar dispuesto a perdonarla. Las palabras salieron lentas y cautelosas. Quería saber por qué la había llevado a traicionarlo y si aún quedaba algo por salvar entre ellos. No sé por dónde empezar, dijo Julia, sosteniendo una taza de café que se enfriaba en sus manos. Te lastimé de una manera que no hay vuelta atrás. Y lo sé. Me perdí, Matías. Me sentí sola durante mucho tiempo. Esas palabras pesaron mucho en su pecho. Matías respiró hondo, tratando de contener la rabia que aún lo consumía. Sabía que estaba allí para escuchar, pero el orgullo y el dolor le impedían asimilar completamente lo que Julia estaba diciendo. Julia, vacilante, comenzó a explicar que su relación con Felipe había comenzado inocentemente. Al principio, eran solo compañeros de trabajo, pero a medida que aumentaban los problemas entre ella y Matías, las conversaciones con Felipe se convirtieron en una vía de escape. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más, hasta que ya no pudo controlar la situación. Me sentí tan solo, Matías. Siempre estabas ocupado, y me convencí de que te estaban descuidando. No digo que esto justifique lo que hice, pero Julia se interrumpió así misma, con lágrimas en los ojos. Solo quería que me vieran de nuevo. Matías sintió una mezcla de empatía y rabia. Por un lado, comprendía que también había fracasado en algunos aspectos del matrimonio, pero por otro, el hecho de que Julia hubiera buscado consuelo en otro hombre todavía lo devastaba. No sé si podré perdonarte, dijo Matías. Honestamente. Ahora no. No sé si podré superarlo. Después del encuentro con Julia, Matías regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Había imaginado que cuando escuchara su explicación, algo dentro de él cambiaría, que tal vez el perdón llegaría más rápido. Pero lo que sentía ahora era una confusión aún mayor. Él sabía que el perdón era un mandamiento de Dios. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que te ha herido tan profundamente? Fue durante una oración silenciosa esa noche que Matías comenzó a darse cuenta de una verdad que era difícil de aceptar. El perdón no consistía en absolver a Julia de su culpa, sino en liberarse de las ataduras del dolor. Dios lo estaba guiando a esto, pero el proceso sería largo y doloroso. Comenzó a estudiar la palabra de Dios más profundamente, tratando de entender el verdadero significado del perdón. Un versículo en particular lo conmovió profundamente. Soportántense los unos a los otros y perdonen los agravios que tienen los unos contra los otros. Perdona como el Señor te ha perdonado. Colosenses 3:13. Sabía que el perdón era esencial para su propia paz, pero también sabía que no sería fácil. Pasaron unas semanas antes de que Matías tuviera el coraje de volver a encontrarse con Julia. Esta vez, estaba decidido a perdonarla, incluso si no sabía exactamente cómo. Durante la reunión, habló con más claridad y firmeza. Todavía estoy herido, y no sé cuánto tiempo tardaré en perdonarte de verdad, dijo Matías, mirando directamente a los ojos de Julia. Pero lo estoy intentando. No porque quiera olvidar lo que pasó, sino porque quiero liberarme de este dolor. Julia,
Sorprendida por la honestidad de Matías, asintió. Sabía que el perdón sería un proceso largo y que, para Matías, el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Matías y Julia están solo en el comienzo de este viaje, y aún queda mucho por revelar. Aunque Matías dio el primer paso para perdonar a Julia, la reconciliación aún parecía lejana. Continuaron reuniéndose, a veces en silencio, otras veces hablando de sus emociones. El peso de lo sucedido se cernía sobre ellos, pero algo empezó a cambiar dentro de Matías. Durante una de sus conversaciones, Julia sacó a relucir una posibilidad que Matías nunca se había planteado. ¿Y si no estuvieran hechos para estar juntos? ¿Y si la traición fuera la señal de que ambos necesitaban tomar caminos separados para encontrar la verdadera paz y felicidad? Matías, por primera vez, se encontró considerando esta posibilidad. Tal vez el plan de Dios era diferente de lo que él imaginaba. Quizás esta traición tenía un propósito mayor. No para salvarlos como pareja, sino para guiarlos a nuevos destinos. Esta idea perturbó profundamente a Matías, pero también le abrió una nueva perspectiva. Sabía que, fuera lo que fuera el futuro, Dios lo estaba guiando, y tendría que confiar en ese proceso. Aquí está la tercera parte de la historia, con 12 personajes, dejando el final abierto para una posible cuarta parte. Matías todavía estaba tratando de lidiar con la verdad que se había revelado ante sus ojos. La traición de Julia, la mujer con la que había soñado construir una vida, le dejó profundas heridas. Incluso con su fe en Dios, las dudas y el resentimiento pesaban mucho en su corazón. Lo que no sabía era que la mayor prueba de su fe estaba por llegar. Después de semanas de separación y reflexión, Matías comenzó a darse cuenta de que el proceso de curación sería mucho más largo de lo que imaginaba. Creía que con el tiempo y las oraciones, el perdón llegaría espontáneamente. Pero la realidad era otra. Cada día se sentía como una batalla, y la confrontación con la verdad sobre lo que Julia hizo que reviviera constantemente el dolor. Sabía que el perdón no sería algo que pudiera simplemente elegir una vez y seguir adelante. Sería una elección diaria, una batalla a la que tendría que enfrentarse una y otra vez. Un mes después de la separación, Julia pidió volver a ver a Matías. Estaba decidida a hablar más de lo que sentía, y esta vez Matías estaba dispuesto a escuchar, pero no sabía qué esperar. La reunión se organizó en un discreto café en el centro de la ciudad, lejos de las miradas conocidas. Matías llegó primero y se sentó a la mesa con el corazón apesadumbrado. Sintió el conflicto dentro de él. Una parte de su corazón todavía amaba a Julia, pero otra parte estaba completamente destruida. Cuando entró, Matías notó el cambio en su semblante. Julia parecía más tranquila, pero el peso de la culpa aún era evidente en sus ojos. Intercambiaron algunas palabras formales antes de sumergirse en las profundas aguas de sus emociones. Julia comenzó a hablar de su arrepentimiento, de sus fracasos y de cómo había permitido que las frustraciones dentro del matrimonio la alejaran de Matías y de Dios. Sé que no puedo cambiar lo que hice, dijo Julia con la voz quebrada, pero necesito que sepas que estoy dispuesto a cambiar por completo, por nosotros. No puedo volver atrás, pero puedo tratar de ser la mujer que te mereces en el futuro, si me das una oportunidad. Matías escuchó en silencio. Sabía que Julia lo lamentaba, pero lo que pedía parecía imposible en ese momento. La confianza que tenía en ella fue destruida. No sabía si estaba dispuesto a reconstruir lo que había sido tan cruelmente roto. Esa conversación le dio una nueva perspectiva a Matías. A pesar del dolor, comenzó a cuestionarse lo que Dios quería de él en ese momento. En sus oraciones, buscaba
respuestas, pero sentía que lo único que Dios le estaba diciendo era que perdonara. Esto lo frustraba aún más, porque, aun sabiendo que el perdón era necesario, el dolor que le causaba Julia seguía paralizando su corazón. Buscó consejo en su iglesia. El pastor habló del perdón como una elección que no depende del otro, sino de nosotros mismos. Explicó que perdonar a alguien no significa ignorar el dolor o fingir que no pasó nada. Significa poner la situación en las manos de Dios y confiar en que Él traerá sanidad, de una forma u otra. Estas palabras resonaron en Matías. Se dio cuenta de que el perdón que Dios le pedía era en realidad una liberación. No sería un proceso rápido, sino un camino que tendría que recorrer con fe, entregando su dolor y resentimiento a Dios día tras día. Días después, Matías y Julia se volvieron a encontrar. Julia estaba lista para escuchar lo que Matías tenía que decir. Sabía que el perdón sería un milagro, pero al mismo tiempo, tenía la esperanza de que Dios haría algo nuevo en sus vidas. Matías empezó despacio, vacilante. Quería ser sincero, pero no cruel. Julia, sé que Dios quiere que te perdone. Lo siento. Pero esto no significa que las cosas volverán a ser como antes. Todavía estoy herido, todavía estoy procesando todo. Necesito más tiempo. Julia asintió, tratando de contener las lágrimas. Sabía que no sería fácil, pero escuchar que Matías estaba dispuesto a intentarlo, aunque fuera lentamente, fue suficiente para encender una pequeña llama de esperanza en su corazón. Entiendo, Matías dijo en voz baja. Estoy dispuesto a esperar, a caminar a su lado en este proceso, incluso si lleva tiempo. Matías sintió un alivio, pero al mismo tiempo, una nueva carga pesaba sobre sus hombros. Sabía que perdonar no sería el final del proceso. Reconstruir lo que se había roto sería aún más difícil. Si esta historia te está conmoviendo, deja tu like y comparte en los comentarios lo que piensas sobre el perdón. Suscríbete al canal para seguir este viaje lleno de giros y fe. En las semanas que siguieron, Matías profundizó aún más en la palabra de Dios. Buscó entender cómo Dios veía el perdón y cómo podía aplicarlo en su propia vida. Un versículo que lo marcó profundamente fue Mateo 18, 21-22, donde Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que pecó contra él, y Jesús responde, hasta 70 veces 7. Lo golpeó como una flecha. Matías sabía que el perdón que Dios le pedía no era solo para Julia, sino también para él mismo. Necesitaba perdonar sus propios errores, su propia culpa por no haber visto los signos de la distancia emocional en el matrimonio. Y además, tendría que perdonarse a sí mismo por cualquier amargura que hubiera acumulado. Cada oración lo acercaba más a Dios, y poco a poco comenzó a sentir una paz que nunca pensó que encontraría en medio de la tormenta. Estaba lejos de estar curado, pero sentía que, con Dios de su lado, el camino sería más llevadero. A partir de entonces, Matías y Julia comenzaron a verse con más frecuencia. Decidieron no apresurarse. Matías estableció límites claros, dejando en claro que todavía necesitaba espacio para lidiar con sus sentimientos. Le hizo saber a Julia que el camino hacia el perdón y la restauración sería largo e incierto. Julia, a su vez, se mostró dispuesta a cambiar, buscando también consejos espirituales y acercándose a su fe. Sabía que necesitaba reconstruir la confianza con Matías y también con Dios. Su arrepentimiento era genuino, pero sabía que las acciones serían mucho más importantes que las palabras. En el proceso, Matías comenzó a considerar que tal vez Dios había permitido la traición, no como un castigo, sino como una forma de abrir sus ojos a problemas más profundos en su matrimonio. Tal vez esta fue una oportunidad para reconstruir algo más fuerte,
más basado en Dios. Con el tiempo, Matías se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El dolor de la traición seguía siendo real, pero Dios parecía estar mostrándole algo más grande. Tal vez el plan de Dios era restaurar su matrimonio, trayendo una nueva visión y propósito. Pero, por otro lado, tal vez Dios estaba guiando a Matías a un nuevo viaje, lejos de Julia. Esta incertidumbre pesaba sobre él. Matías sabía que no estaba listo para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de su matrimonio, pero también sabía que Dios le estaba mostrando que, fuera cual fuera el resultado, había un propósito divino en todo. La traición de Julia lo llevó a un viaje interior de sanación y autoconocimiento, y comenzó a ver que, de alguna manera, esto lo estaba acercando a Dios. Dios me ha mostrado que incluso la traición es parte de su plan para guiarme al verdadero amor y la paz. Matías sabía que el camino hacia la sanación se estaba alargando, y cada día parecía traer nuevos desafíos emocionales. Había pasado por momentos de reflexión, de oración e incluso de intento de perdón, pero lo que seguía siendo incierto era el futuro de su relación con Julia. Dios lo estaba guiando, pero Matías todavía sentía el peso de la elección sobre sus hombros. Se preguntaba si estaba listo para la restauración o si el propósito mayor que Dios le estaba revelando lo llevaría a seguir otro camino. Las conversaciones entre él y Julia se hicieron más profundas con el paso del tiempo. Julia, arrepentida y dispuesta a cambiar, mostró claramente su voluntad de reconstruir el matrimonio. Pero Matías se encontraba en una encrucijada. Podía optar por continuar con este proceso de reconstrucción, o podía optar por dar un paso al costado y seguir un nuevo rumbo. En un momento de profunda oración, Matías le pidió a Dios que lo aclarara sobre lo que debía hacer. Estaba cansado de vivir en la duda y la angustia de no saber si su decisión sería la correcta. Derramó su corazón a Dios como nunca antes, confesando sus debilidades, sus dolores y su deseo de seguir el plan de Dios, aunque no entendía completamente lo que venía. Esa noche, Matías sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como si Dios estuviera susurrando en su corazón: confía en mí. El camino está delante de ti, pero depende de ti elegir lo que haces. Con este consuelo divino, supo que la elección estaba, de hecho, en sus manos. Dios lo había guiado hasta allí, pero tendría que decidir si el perdón lo llevaría a la restauración o si debía seguir adelante en busca de una nueva vida. Decidido a poner fin a la incertidumbre, Matías pidió reunirse con Julia una vez más. Sabía que esta conversación sería la más importante de sus vidas. El lugar elegido fue un parque al que solían ir al principio de su boda, lleno de simbolismo y recuerdos de días más sencillos y felices. Cuando Julia llegó, parecía esperanzada, pero también nerviosa. Ambos sabían que el futuro de su relación se decidiría allí mismo, en ese momento. Matías, sé que te lastimé de una manera que nunca podré borrar, comenzó Julia con voz temblorosa. Entiendo que si quieres seguir adelante con tu vida sin mí, lo respetaré. Pero quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, estoy agradecido por todo lo que hemos vivido, y nunca olvidaré lo importante que fuiste para mí. Matías respiró hondo. Las palabras de Julia le atravesaron el alma. Sabía que ella estaba siendo sincera, que su arrepentimiento era real. Pero también sabía que tenía que ser honesto consigo mismo y con ella misma. Julia, he estado rezando por ella todos los días desde que me enteré de la traición. Comenzó, con voz firme, pero llena de emoción. Te he perdonado en mi corazón, porque sé que Dios me lo pide. Pero el perdón, para mí, no significa que podamos volver a ser como éramos antes. Algo ha cambiado en mí, algo que no puedo ignorar. Siento que, para los dos, el mejor camino es seguir adelante, cada uno con su propia vida. El silencio que siguió fue profundo, casi tangible.
Julia no trató de discutir. Las lágrimas, silenciosas en sus ojos, eran de dolor, pero también de aceptación. Sabía que era una posibilidad, y aunque su corazón anhelaba la reconciliación, comprendió que Matías había tomado la decisión que creía que era mejor para ambos. La decisión de Matías no fue fácil. Sabía que la decisión de seguir adelante, sin Julia, traería nuevos desafíos, pero también sabía que Dios tenía el control. Creía que, de alguna manera, la traición le había abierto los ojos a preguntas más profundas sobre sí mismo y su relación con Dios. La traición había sido dolorosa, sí, pero también había sido un catalizador para el crecimiento espiritual y emocional que nunca había imaginado. Julia, a su vez, aceptó la decisión de Matías con una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que su traición había roto algo muy profundo entre ellos, pero también sabía que esta experiencia la había transformado. Se comprometió a seguir adelante, a reconstruir su vida y su fe, ahora con una nueva comprensión de lo que significa vivir de acuerdo con los valores que había descuidado. Los meses que siguieron fueron de sanación y crecimiento para Matías. Se sumergió aún más en su fe, sintiendo que Dios lo estaba guiando hacia una nueva fase de su vida. No sabía exactamente lo que le deparaba el futuro, pero sentía una paz inquebrantable en su corazón, algo que solo Dios podía proporcionar. Matías comenzó a dedicarse más tiempo a sí mismo, a su espiritualidad y a las personas que lo rodeaban y que siempre habían estado a su lado. Descubrió que la verdadera paz y el verdadero amor provienen de Dios, no de una relación terrenal. Al poner su corazón en las manos de Dios, encontró lo que realmente estaba buscando: sanación y propósito. En cuanto a Julia, también siguió su camino. Aunque su relación con Matías no se recuperó, encontró su propia redención al acercarse a Dios y buscar una nueva forma de vivir con integridad y fe. Matías finalmente entendió el propósito mayor detrás de todo lo que había experimentado. Dios le había permitido pasar por esa traición para que pudiera aprender sobre el verdadero perdón, la importancia de la fe inquebrantable y el valor de seguir el camino que él había trazado. El matrimonio con Julia no fue restaurado, pero Matías entendió que el propósito de Dios no era salvar esa relación. El propósito era salvar su alma, guiarlo a un nuevo nivel de madurez espiritual y darle una nueva perspectiva de lo que realmente importa en la vida, conectarse con Dios y confiar en sus planes, incluso si son dolorosos. Ahora, Matías vive con la certeza de que todo sucede por una razón, y que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos entenderlo en el momento. Siguió adelante, alegre, sabiendo que el camino continúa y que el futuro, aunque incierto, siempre está en las manos de Dios. Comprendió que la traición, por devastadora que fuera, era el comienzo de una nueva etapa de su vida, una etapa de verdadera paz, amor y confianza en Dios. El camino de Matías estuvo lleno de desafíos, pero también de descubrimientos profundos. Descubrió que el verdadero amor no está en una relación fallida, sino en tu conexión con Dios. Y fue a través de esta traición que comprendió que Dios tiene un propósito para cada dolor, cada decepción, y que, al final, todo es parte del plan divino. Si has seguido este viaje y crees en el poder del perdón y la fe, deja tu me gusta y suscríbete al canal para conocer más historias emocionantes y que te cambiarán la vida. Recuerda, Dios tiene un propósito para todo, y esta historia es solo un ejemplo de su poder y amor.